Bueno, entonces algunas indicaciones, chicos. La siguiente semana, la semana del 14 de febrero, tendremos el tercer control de deberes. Y a semana siguiente, la semana del 21 de febrero, tendremos la prueba sería la prueba 3, la segunda de este bimestre. Y a la última semana de clases, que sería la semana del 4 de marzo, tendremos el examen. Entonces tienen que tomar en cuenta, chicos, que de aquí, de las siguientes 3 semanas, ya se acabaría el semestre y tendríamos evaluaciones a semanas seguidas. Esto para que vaya preparándose, teniendo la idea, estudiando y considerando que ya serían las últimas 4 semanas las últimas 4 semanas del semestre, para que aproveche bien, haga bien las cosas y pueda tranquilamente pasar el semestre. ¿Sí? Otra cosa más sobre las indicaciones es que voy a activar aquí en el Excel de la asistencia del GR4 cualquier situación que tengan de pregunta o reclamo frente al control número 3, o también ya les voy a poner igual de la prueba número 2. Para que pongan cualquier reclamo que tengan sobre estas evaluaciones, si es que tienen algún problema en el aula virtual con su calificación. ¿Sí? Eso sería en cuanto a información y algunos avisos que tenía que darles. Bien, con eso entonces podríamos empezar la clase del día de hoy. Bueno, la clase del día de hoy, recordando lo que vimos la clase anterior, vimos la clase de diluciones. Habíamos visto que a partir de una solución concentrada se puede aumentar el volumen de la solución para disminuir la concentración, es decir, diluir la solución concentrada. Habíamos visto la regla de concentración por volumen igual a concentración por volumen para resolver nuestros ejercicios. ¿Sí? Ahora entonces vamos a hablar un poco de reacciones en solución. Déjenme. Entonces, aquí vamos, chicos. Podemos empezar entonces. Estamos listos para empezar. Muy bien, entonces necesito que estén súper pendientes, tengan su calculadora por ahí, porque realmente el día de hoy no necesitamos mucha teoría, más bien vamos a hacer muchos ejercicios, entonces tiene que estar muy activo. ¿Ya? Bien, chicos. Para hablar sobre reacciones químicas en solución, pues hay que recordar algo sobre estequiometría. Sin embargo, nosotros ya el bimestre anterior en reacciones con gases ya hicimos ese recorderis, digamos así, que hicimos, que teníamos de las clases del prepo. En el prepo nosotros habíamos visto ya
lo que era reacciones químicas en solución, reacciones químicas en general, estequiometría, la parte de reactivo limitante, reactivo en exceso, rendimiento de la reacción, purezas de reactivos, etc. Esos mismos conceptos, esa misma parte conceptual la vamos a utilizar aquí. La parte de estequiometría no cambia, es lo mismo. Lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente para las reacciones en solución. Lo que vamos a hacer o lo que vamos a poner en contacto son dos soluciones. Una solución que tiene un soluto en una concentración, por ejemplo en porcentaje en peso. Y otra solución que tiene otro soluto con otra concentración en porcentaje en peso. Al poner en contacto estas soluciones, se dice que los solutos son reactivos y pueden reaccionar entre sí cuando se produce una reacción química. Pero ojo, están reaccionando solo los solutos. El disolvente, que generalmente es agua, no reacciona en esta reacción química. Entonces, claro, si no reacciona toda la solución, si solo reacciona el soluto de la solución, entonces necesitamos saber cuánto exactamente de soluto hay en cada solución, porque con esas cantidades pues podemos determinar cuánto de cada uno reacciona, cuánto producto se obtiene, etc. Entonces, cuando se ponen en contacto soluciones que contienen solutos reactivos, ocurre una reacción entre solutos. El disolvente, que generalmente es agua, no interviene en la reacción química. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo de aquí en adelante para reacciones químicas en solución? Pues simplemente que debemos saber cuánto exactamente de soluto tenemos disponibles para la reacción química. ¿Sí? O también, si es que nos dan una cantidad de producto, a partir de esa cantidad de producto, determinar cuánto de reactivos necesitamos y con la concentración de las soluciones, poder determinar cuánto de la solución de ese reactivo necesitamos. También ir de atrás para adelante es un buen ejercicio. ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar entonces con un ejercicio para que podamos asentar estas ideas que acabamos de plantear. Dice, calcular qué volumen de una solución de ácido nítrico 22% en peso y densidad 1.13 gramos por centímetro cúbico se necesita para oxidar 1 gramo de cobre por completo. Y ¿qué es lo que está pasando o cómo es lo que vamos a llevar esta reacción química? Pues podemos coger y colocar una cantidad, por ejemplo, de 1 gramo de cobre en un vaso de precipitación o en un tubo de ensayo como está aquí. Usted conoce el cobre es un metal, está en estado sólido, pesa una cantidad de cobre y coloca aquí 1 gramo exactamente. Y para hacerle reaccionar necesitamos una solución de ácido nítrico. Esta solución la vertimos aquí y esperamos que todo este cobre se oxide hasta transformarse en nitrato de cobre. Pero claro, chicos, la cantidad de solución que tengamos que colocar para que 1 gramo de cobre reaccione va a depender del porcentaje o de la concentración del soluto en la solución. Y eso es precisamente lo que me están pidiendo determinar, cuánto volumen de la solución de ácido nítrico de esta concentración necesitamos para que 1 gramo de cobre reaccione por completo. ¿Sí? Igual que en todos los ejercicios de estequiometría anteriores, lo primero que hay que hacer antes de empezar cualquier cosa es igualar la reacción química. Entonces ayúdenme en igualando la reacción química y me dicen los coeficientes, por favor.
Cuando ya tenga me aviso, por favor. Nada todavía, chicos. Ya deberíamos tener por ahí. Ayúdenme con esto, chicos, por rapidito para poder hacer los demás ejercicios. Nada. ¿Qué pasó, chicos? ¿Estamos dormidos? ¿Qué pasó? Chicos, ¿se me escucha? ¿Y por qué no respondemos? Está difícil igualar la ecuación.
que vamos a terminar la clase el día de hoy, porque como nadie está participando, creo que estas cosas ya las tienen sobreentendidas. Entonces yo creo que con eso terminamos la clase del día de hoy, si nadie más va a participar. La siguiente clase continuamos con el siguiente tema y con eso ya damos el control de deberes. Profe, en el chat están algunas respuestas. No pueden hablar. ¿Qué estamos? Mudos. Profe, a mí no sé si estoy bien. Me salió, sí, así. Ya, muchas gracias, Jacqueline. Entonces, en los ejercicios de estequiometría, el segundo paso era determinar el reactivo limitante. Pero ¿cuándo se determina el reactivo limitante? Cuando se tiene las cantidades de dos de los reactivos. En este caso solo tenemos la cantidad de cobre, pero no tenemos la cantidad de ácido nítrico exactamente. Porque de ácido nítrico solo tenemos la concentración y de hecho el volumen es el que me piden determinar. Solo con la concentración y el volumen, con los dos valores, concentración y volumen, se puede tener la cantidad exacta de soluto en la solución. Si no nos dan el volumen o si no nos dan la concentración, no podemos saber cuánto exactamente de soluto hay en la solución. Por lo tanto, no hay que determinar reactivo limitante. Solo a partir de nuestro reactivo, 1 gramo de cobre, podríamos ya determinar el volumen de la solución que contiene al otro reactivo. Para determinar el volumen de la solución, partimos de 1 gramo de cobre y cambiamos de gramo de cobre a moles de cobre y luego utilizamos la estequiometría, es decir, los coeficientes estequiométricos de la reacción química igualada. Entonces, el peso atómico del cobre es 63,5 gramos. 63,5 gramos, entonces habrían en una mol. Hay en una mol. Y en moles ya podemos entrar a la reacción química, a los coeficientes, y decir, de acuerdo a la reacción, 3 moles de cobre reaccionan con 8 moles de ácido nítrico. ¿Qué estaríamos calculando hasta aquí? Hasta aquí estaríamos calculando las moles de ácido nítrico que se necesitan para que reaccionen con exactamente 1 gramo de cobre. Pero no necesitamos en moles de ácido nítrico puro, sino en una solución de concentración. Vamos a cambiar de moles a gramos primero con el peso molecular. 63 gramos de ácido nítrico es una mol de ácido nítrico. Hasta aquí tendríamos los gramos de ácido nítrico necesarios para que 1 gramo de cobre reaccione por completo, pero no disponemos de ácido nítrico puro, sino de ácido nítrico en una solución de concentración 22% en peso, es decir, 22 gramos de soluto ácido nítrico por cada 100 gramos de solución. Y hasta ahí habríamos calculado la masa de solución en gramos de solución que se necesita para que reaccionen con 1 gramo de cobre. Como me piden en volumen, voy a utilizar la densidad 1,13 gramos de solución hay por cada centímetro cúbico de solución.
y ya tendría en volumen de solución, en centímetros cúbicos de solución. ¿Cuánto me queda esto? 10,64. Muy bien, 10,64. Entonces, chicos, escriban ustedes qué significaría 10,64. Deberían escribir al ladito de en su respuesta, en su cuaderno, deberían escribir algo como esto. Se necesitan 10,64 centímetros cúbicos de una solución de ácido nítrico de concentración 22% en peso y densidad 1.13 gramos para que reaccionen con exactamente 1 gramo de cobre o para que oxiden por completo 1 gramo de cobre. Sí, eso debería tener escrito 2 minutos para que haga ese ejercicio. Ese ejercicio de escribir o describir cuál es o qué significa nuestra respuesta, créame que le ayuda muchísimo a la parte del razonamiento. ¿Alguien por si acaso me quiere leer lo que acaba de escribir? Ya, profe. Dime. Dice que, o sea, la respuesta sería que se necesita 10,64 centímetros cúbicos de del volumen de solución para para que reaccione, o sea, con el 22% del HNO3 con 1,13 de densidad para oxidar por completo 1 gramo de cobre. Ajá, sí, muy bien, correcto. Bien, vamos al siguiente ejercicio entonces, chicos. Ahora entonces tenemos lo siguiente. Dice, sobre 4.5 gramos de cobre se añaden 30 centímetros cúbicos de una solución de ácido nítrico 22% en peso y 1,13 gramos por centímetro cúbico. Casi lo mismo que teníamos en el ejercicio anterior. ¿Sí? Calcular el volumen, ahora dice, de gas monóxido de nitrógeno que se produce a 820 milímetros de mercurio y 35 grados centígrados. El monóxido de nitrógeno es NO y es gas, por eso me piden determinar cuánto en volumen y me dan las condiciones de presión y temperatura. Organicen sus datos, chicos, y vamos pensando la primera parte. Como es la misma reacción, ya hemos igualado la reacción química. Pero la segunda parte después de igualar la reacción química sería ver si necesitamos determinar el reactivo limitante o no. Entonces, organicen sus datos y vean si es que necesitamos determinar o no el reactivo limitante.
En función de los datos, entonces, chicos, cuéntenme, ¿necesitamos determinar reactivo limitante? Podría ser que sí, porque no sé exactamente cuál de los dos se acaba primero, o sea, si es que es el HNO3 o el cobre, no sabría muy bien. Entonces, sí. Exacto, ajá. Pero noten, chicos, que aquí tenemos dato de volumen y de concentración, los dos datos. Entonces, cuando tenemos datos de volumen y de concentración, a partir de esto sí podemos determinar masa de soluto o número de moles de soluto. Yo prefiero que determinen número de moles de soluto que hay en esa cantidad, en esos 30 centímetros cúbicos de concentración 22% en peso, porque con las moles podemos entrar directamente en la reacción química. Entonces es más por facilidad, digamos, que sería bueno determinar los números de moles. ¿A partir de quién, chicos? A partir de el volumen y la concentración. En este caso, la concentración es una concentración en peso y por eso es que siempre me dan la densidad. Para que podamos pasar de 30 centímetros cúbicos de solución a gramos de solución. Con la densidad 1,13 gramos de solución, ya tendríamos esa cantidad de centímetros cúbicos en gramos de solución. Y multiplicando por el porcentaje en peso, el porcentaje en peso dice 22 gramos por litro, 22 gramos de soluto de ácido nítrico, 22 gramos de soluto por 100 gramos de solución. Por cada 100 gramos de solución, ese es el porcentaje en peso, la concentración. Entonces, hasta ahí tendríamos en gramos de soluto, gramos de ácido nítrico. Y como les digo, en moles sería mucho mejor tenerlo para que podamos directamente entrar en la reacción química. Entonces vamos a cambiar de gramos a moles con el peso molecular. 63 gramos de soluto, es decir, el ácido nítrico. Nuestro soluto es el ácido nítrico. Hay por cada mol de ácido nítrico. Entonces aquí sería bueno que identifiquemos que el soluto es el ácido nítrico y aquí también, por ejemplo, en el porcentaje en peso pongamos en vez de soluto ácido nítrico para que quede súper claro. ¿Sí? El porcentaje en peso es 22% en peso, 22 gramos de soluto. ¿Cuál es nuestro soluto? Ácido nítrico por cada 100 gramos de solución. Y con eso entonces tendríamos en moles de ácido nítrico. ¿Cuántos moles de ácido nítrico tendríamos? 0,012. Un decimal más. Sale 0,0111838. $1,1,8. Muy bien, entonces esto es lo que tengo disponible, ¿no? Esto es lo que tengo disponible. Esta cantidad en moles de ácido nítrico tendría en el volumen de solución de 30 centímetros cúbicos de concentración 22% en peso. Como tengo cuánto de el primer reactivo tengo y cuánto del segundo reactivo tengo también, entonces sí hay que determinar reactivo limitante. Vamos a determinar reactivo limitante. ¿Y cómo se determina reactivo limitante? A partir de cualquiera de los dos reactivos. Por ejemplo, a partir de 4,5 gramos de cobre, vamos a ver cuánto exactamente de ácido nítrico se necesita. Entonces, bueno, 63,5 gramos de cobre es una mol de cobre. Vamos a la reacción química. En la reacción química me dicen que con 3 moles de cobre reaccionan 8 moles de ácido nítrico. Y hasta ahí ya tendríamos las moles de ácido nítrico necesarias para que reaccionen por completo 4,5 gramos de cobre. Y ya, hasta ahí tendría el cálculo para poder comparar con las moles
que tengo. Estos serían las moles de ácido nítrico que necesito para que reaccionen 4.5 gramos de cobre por completo. ¿Cuánto me sale esto, chicos? $0,18. ¿Otro decimal más? 8. ¿Sí está bien aproximado? Sería 0,188, así. 18,9. Ajá, ahí estaría aproximado bien. Bien, entonces, miren. Lo que tengo es 0,11, 8 y lo que necesito es 0,18. ¿Qué quiere decir o qué idea vamos a obtener? Vamos a tener la idea de que me va a faltar ácido nítrico. Por lo tanto, ¿cuál es el reactivo limitante? El HNO3. Exacto, el ácido nítrico. Muy bien. ¿Por qué es importante determinar el ácido nítrico? El reactivo limitante como ácido nítrico. Porque solo a partir del ácido nítrico, del reactivo limitante, perdón, podríamos saber cuánto exactamente de producto obtenemos. Ajá. Entonces es necesario saber cuál es el reactivo limitante. Recuerda que si el reactivo limitante, pues así tenga infinita cantidad del otro reactivo, ya no se genera más reacción química, ya no se puede producir más productos. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora sí. A partir del reactivo limitante voy a determinar el número de moles de monóxido de nitrógeno y con el número de moles pues ya podría determinar el volumen con la ecuación de los gases ideales. Voy a determinar el número de moles entonces a partir de la cantidad de reactivo limitante. 0,11, 8 moles del ácido nítrico. Como ya está en moles, puedo ir a la reacción química igualada y determinar la relación entre el ácido nítrico y el número de moles de monóxido de nitrógeno. Según la reacción química, con 8 moles de ácido nítrico se generan 2 moles de monóxido de nitrógeno. Y ahí ya tendríamos cuánto en moles de monóxido de nitrógeno obtenemos. Saldría 0,03 aproximado. Muy bien, entonces a partir de esta cantidad de monóxido de nitrógeno aplicando la ecuación de los gases podremos tener el volumen. Volumen entonces igual a la cantidad de moles por R y por T sobre P. Entonces más bien reemplazamos todo.
¿Cuántos litros Sería de nitrógeno? 0,70. Bien. Entonces, también chicos, hagan el ejercicio de decir a qué serían estos 0,70 litros de monóxido de nitrógeno. Entonces podrían decir, se obtienen 0,70 litros de monóxido de nitrógeno a partir de 30 centímetros cúbicos de una solución de ácido nítrico de 22% en peso y 1.13 gramos por centímetro cúbico de densidad. ¿Ya? Que ha sido el reactivo limitante, ¿no? El ácido nítrico, que es el reactivo limitante. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Podemos pasar al siguiente ejercicio entonces? Bien, vamos al siguiente ejercicio entonces. Dice, calcular el volumen de solución de ácido sulfúrico del 92% en peso y densidad 1,8 gramos por centímetro cúbico que se necesita para reaccionar con carbonato de calcio contenido en 10 gramos de caliza del 52.7% de pureza. Recordar el concepto de pureza, ¿no? Si tenemos una muestra, esta muestra puede contener un porcentaje de impurezas y un porcentaje de el compuesto puro. Entonces, de esta masa que sería nuestra muestra de caliza, resulta que tiene solamente 52,7% de pureza de carbonato de calcio. Es decir, que solo el 52,7% es carbonato de calcio puro. ¿Sí? Eso para recordar como el concepto de pureza. Ahora, tienen ahí ya planteada la reacción química. ¿Sí? Entonces, igual en la reacción química, ya de una vez vaya organizando los datos también, pero igual en la reacción química primero. ¿Cuáles serían los coeficientes o ya estaría igualado? Ya está igualada. Muy bien. Ajá. Entonces, los datos serían, de la solución de ácido sulfúrico, tenemos la concentración, 92% en peso de soluto, la densidad, 1.8 gramos por centímetro cúbico, y de esta solución me piden determinar el volumen.
necesarios y me dan para el dato de la masa de la muestra de la piedra caliza de 10 gramos con 52.7% de pureza. Entonces, lo primero que vamos a sacar es cuánta masa de carbonato de calcio puro tenemos de los 10 gramos de muestra. Porque solamente lo puro, recuerden el porcentaje de pureza, solamente la cantidad pura entra en la reacción química. Las impurezas no reaccionan. Entonces, de los 10 gramos multiplicamos por el porcentaje de pureza, 52.7%, 52,7 sobre 100. Y entonces, de esos 10 gramos, únicamente 5.27 gramos son de carbonato de calcio puro. Entonces tenemos la cantidad exacta pura de carbonato de calcio, 5.27, y tenemos solamente la concentración del otro soluto, no tenemos el volumen. Entonces, hay que determinar reactivo limitante, chicos. Creo que sí. No, no hay que determinar reactivo limitante. ¿Por qué? De los dos reactivos del ácido sulfúrico y del carbonato de calcio, solamente tenemos la cantidad de carbonato de calcio. De ácido sulfúrico, al no tener el volumen, no tenemos cuánto exactamente del otro reactivo tenemos. Claro, tenemos la concentración, pero la concentración sin el volumen no me da una cantidad exacta de soluto. Y por eso precisamente me piden determinar cuánto volumen de solución necesitamos. Pues no hay que calcular reactivo limitante. Solamente a partir de la cantidad de reactivo carbonato de calcio puro vamos a determinar el volumen de solución de ácido sulfúrico. ¿Por qué parto de 5,27 gramos de carbonato de calcio? Porque esa es la cantidad pura y recuerde que solo lo puro entra en la reacción química, no las impurezas. Y entonces, bueno, vamos otra vez desde los gramos hasta las moles, luego ya vemos los coeficientes de la ecuación igualada y luego vamos calculando. Entonces, de gramos o moles de carbonato de calcio con el peso molecular. 100 gramos de carbonato de calcio, 1 mol de carbonato de calcio. El peso molecular del carbonato de calcio. Ya tenemos en moles, ahora sí vamos a la reacción química igualada. En la reacción dice 1 mol de ácido sulfúrico reacciona con 1 mol de carbonato de calcio. Entonces 1 mol de carbonato de calcio reacciona con 1 mol de ácido sulfúrico. ¿Qué tendríamos hasta aquí, chicos? Hasta aquí tendríamos las moles de ácido sulfúrico que reaccionan con 5.27 gramos de carbonato de calcio. No necesitamos de moles, vamos cambiando a gramos. Con el peso molecular, 1 mol del ácido sulfúrico, 98 gramos de ácido sulfúrico. Hasta aquí tendríamos los gramos de ácido sulfúrico. ¿Ah? Ácido sulfúrico puro. Pero no tenemos ácido sulfúrico puro, tenemos en solución. ¿En solución de qué concentración? De concentración 92% en peso. ¿Qué significa? 92 gramos de soluto. ¿Qué soluto? Ácido sulfúrico. 92 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. ¿Qué tendríamos hasta aquí? Ojo, tendríamos los gramos de solución. Voy a poner aquí 100 gramos de solución. Tendríamos los gramos de solución de
ácido sulfúrico de 92% en peso y densidad, no, 92% en peso, que se necesitan para que reaccionen con 5.27 gramos de carbonato de calcio. Me piden en volumen, entonces aquí utilizo la densidad. La densidad dice 1,8 gramos de solución hay por cada centímetro cúbico de solución. Y ya, ahí tendría entonces el volumen en centímetros cúbicos necesarios para que se consuman 5.27 gramos de carbonato de calcio. ¿Cuánto es este volumen? 3,12, profe. Muy bien. Entonces ahí, por ahí también podría usted ponerle por ahí qué significa estos 3,12, ¿no? ¿Qué son estos 3,12? Son 3,12 centímetros cúbicos de una solución de ácido sulfúrico de concentración 92% en peso y densidad 1,8 gramos por centímetro cúbico, se necesita para que reaccione 5.27 gramos de carbonato de calcio contenidos en 10 gramos de muestra caliza de porcentaje de pureza 52.7%. ¿Sí? Algo más o menos parecido a eso deberíamos poner como análisis del volumen que acabamos de sacar. ¿Sí? 2 minutos para esto. Muy bien. ¿Preguntas? O podemos pasar al siguiente ejercicio. Por si acaso hay alguien que quiera exponer el día de hoy. Yo, Inge. Vanessa. Muy bien, entonces expon ahorita para que podamos continuar. Voy a dejar de compartir. Ya, y creo que ya se puede ver, ¿verdad? Sí, sí, ya se ve. Ya, a ver. Eh, Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profe. Yo les voy a hablar sobre lo que son las telecomunicaciones y la química o qué relación tienen. Entonces, yo estuve investigando y la relación que encontré es el Internet de las cosas. Primero, quisiera decir que es un ingeniero en telecomunicaciones. Y el ingeniero en telecomunicaciones es el que se encarga del diseño, la investigación y el desarrollo de sistemas de comunicaciones que se dan vía cable y satélite, teléfonos móviles, ondas de radio, internet y correo electrónico. Por otro lado, la química es la ciencia que estudia todo lo relacionado con aquellos procesos en los que se obtienen unas sustancias a partir de otras. Entonces, se podría decir que la química es la ciencia de las sustancias. Por otro lado, el Internet de las cosas. Eh, Se conoce el Internet de las cosas como, por ejemplo, cuando tenemos un frigorífico y a partir
la conexión de internet y de un aplicativo móvil, podemos saber en qué momento lo que se introdujo en el frigorífico ya está congelado. Entonces, la química va a intervenir en este proceso para que un porcentaje de hogares se transformen en casas inteligentes a partir de la comunicación de alta velocidad y de la eficiencia energética. Para esto, lo que se va a necesitar es una red 5G, eh, la transmisión de grandes cantidades de bits. Los tipos de cables de transferencia y fibra óptica que permiten transmitirlos y adaptarlos a las nuevas velocidades utilizan propiedades de resinas basadas en flúor como el teflón, que ha sido fundamental en el desarrollo y optimización de redes inalámbricas de alta velocidad. Entonces, una vez más, aquí vemos cómo la química está está relacionada directamente a las telecomunicaciones debido a que el material con el que se va a utilizar la red 5G son resinas basadas en flúor. Por otro lado, la química también influye bastante en este proyecto debido a que con la utilización de paneles solares se va a poder ahorrar lo que sería la energía y de este modo vamos a cuidar el medio ambiente. Por otro lado, la intercomunicación entre los electrodomésticos del hogar será posible gracias a los fluoropolímeros que se encuentran en la fabricación de circuitos integrados o en sistemas de comunicación de aparatos electrónicos como celulares, tabletas y otros. En definitiva, sin la utilización de la química, especialmente sin sus compuestos, no se podría implementar un nuevo sistema de Internet y fibra óptica que permita mejorar la calidad de vida de cada persona. Y de este modo, lógicamente, el mundo no podría estar tan interconectado debido a que sin los materiales que nos da la química o gracias a las investigaciones de la química, no podríamos tener tantos avances con referencia al Internet y todo ese tipo de señales. Gracias. Ujú, chévere, sí. Ujú, súper bien, me parece. Muchas gracias, Vanessa. ¿Hay alguien más que quiera exponer? Bien. Eh, la siguiente clase también podríamos continuar con exposiciones. No se olvide que puede hacer esto como para que tenga décimas adicionales y trate de hacerlo lo más rápido posible en el bimestre para que no nos acumulemos con gente y sí pueda alcanzar a exponer. Siempre solamente es máximo dos personas por clase, entonces considerar eso. Eso sería. Muchas gracias entonces a la compañera y podemos continuar con nuestro ejercicio. Dice entonces, el siguiente ejercicio dice calcular el volumen de una solución de cromato de potasio que contiene 20 gramos por litro. Entonces la concentración de la solución, 20 gramos por litro. 20 gramos de soluto por litro de solución. ¿Qué se necesita para oxidar en medio ácido 50 centímetros cúbicos de una solución de sulfito de sodio que contiene también 20 gramos por litro? 20 gramos de soluto por litro de solución. Entonces nos dan la reacción química, ¿no? La reacción química está aquí. El cromato de potasio reacciona con el sulfito de sodio en medio ácido, ácido sulfúrico, para dar sulfato de potasio, sulfato de sodio, sulfato crómico y agua. Ya está igualada la ecuación química, chicos. Necesito únicamente que me corrobore, que me compruebe que esté igualado.
Sí, está igualada la ecuación química, chicos. Sí. Sí, muy bien. Ahora entonces vamos a poner aquí nuestros datos. Vamos a nombrar como soluto 1 al sulfito de sodio y como solución 1 a la solución de sulfito de sodio de concentración 20 gramos por litro. Tenemos aquí soluto 1 sulfito de sodio, solución 1, tenemos 50 centímetros cúbicos de la solución 1 y de concentración 20 gramos por litro. De una vez ponemos el peso molecular del sulfito de sodio, que sería 126 gramos por mol. Y el soluto, uy, esto no es 126 gramos mol. Y como soluto 2 vamos a poner el cromato de potasio, cuyo volumen de solución es el que me están pidiendo. Y la concentración de la solución también es 20 gramos por litro. De una vez pongamos el peso molecular, 194,2 gramos por mol es el peso molecular de mi soluto 2. Ahora bien, chicos, miren. Tenemos los datos de uno de los solutos, el volumen y la concentración. Pero del otro soluto no tenemos el volumen. Es decir, no tenemos la cantidad de soluto 2. Solo con el volumen y la concentración tendríamos la cantidad de soluto 2. Si no tenemos o el volumen o la concentración, pues no tenemos la cantidad de soluto 2. Entonces aquí no hay que determinar reactivo limitante porque en realidad solo tenemos la cantidad de uno de los reactivos. Solamente del soluto 1. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar, miren, vamos a encontrar y vamos a hacer todo en una sola galera, el volumen de la solución 2, es decir, el volumen de la solución de cromato de potasio necesarios para que reaccionen 50 centímetros cúbicos, entonces vamos a poner 50 centímetros cúbicos de solución y la concentración, 20 gramos por litro. Pero claro, cambiamos de centímetros cúbicos a litros de solución para poder simplificar las unidades, ¿no? Sería centímetros cúbicos y me quedarían litros de solución. Pues ahí sí puedo utilizar la concentración de la solución 1. La concentración de la solución 1 es 20 gramos de soluto 1, es decir, 20 gramos de sulfito de sodio por litro de solución 1, de la solución de sulfito de sodio. ¿Qué estamos calculando hasta aquí, chicos? Miren el ejercicio que estamos haciendo, el ejercicio de razonamiento que estamos haciendo, identificando qué es cada cosita que vamos calculando. ¿Qué es lo que tenemos hasta aquí? Tendríamos gramos de soluto 1 de sulfito de sodio que hay en 50 centímetros cúbicos de una solución de sulfito de sodio de concentración 20 gramos por litro. ¿Sí? Para entrar a la reacción química hay que cambiar a moles. ¿Cómo cambiamos a moles? Pues con el peso molecular. De acuerdo al peso molecular, 126 gramos de soluto 1, sulfito de sodio, es una mol de soluto 1, sulfito de sodio. ¿Qué tendríamos hasta ahí? Las moles de sulfito de sodio que hay en 50 centímetros cúbicos de una solución, 20 gramos por litro de sulfito de sodio. Y miren aquí, ya tenemos en moles de soluto 1, moles de sulfito de sodio. Ya podemos entonces entrar a la reacción química igualada y constatar cuáles son
las relaciones estequiométricas. De acuerdo a las relaciones estequiométricas dice 3 moles de sulfito de sodio, soluto 1. Reacciona con 2 moles de cromato de potasio, nuestro soluto 2. ¿Y qué he determinado hasta aquí? Las moles de soluto 2. Las moles de cromato de potasio necesario para que reaccionen con 50 centímetros cúbicos de una solución de sulfito de sodio 20 gramos por litro. Como no tenemos moles de soluto 2 de cromato de potasio, vamos a cambiar a gramos. Una mol de sulfito de cromato de potasio es 194,2 gramos de cromato de potasio, soluto 2. Y ahora sí, miren, no tenemos gramos de soluto 2 de cromato de potasio puro. Tenemos una solución. ¿De qué concentración? De concentración 20 gramos de soluto 2 cromato de potasio por litro de solución 2. ¿Qué acabamos de obtener, chicos? Acabamos de obtener el volumen litros de solución 2, una solución de cromato de potasio 20 gramos por litro, necesario para que reaccionen con 50 centímetros cúbicos de una solución 20 gramos por litro de sulfito de sodio. Quizá en litros no vayamos a tener un valor representativo, podríamos cambiar de una vez de litros a centímetros cúbicos. Un litro, 1000 centímetros cúbicos. ¿Cuánto me quedaría el volumen de solución? Cincuenta y 51,38. Muy bien. Entonces, chicos, ustedes pueden poner al lado de la respuesta qué son estos 51,38. Deberían poner algo más o menos. Se necesitan 51,38 centímetros cúbicos de una solución de cromato de potasio de concentración 20 gramos por litro para que reaccionen con 50 centímetros cúbicos de una solución de sulfito de sodio de concentración 20 gramos por litro. Entonces, no sé si se dan cuenta que aquí hicimos en una sola galera. Ustedes, si es que no se dan cuenta qué es lo que están calculando, pueden ir calculando paso a paso. Por ejemplo, pudieron haber calculado primero la cantidad en moles de sulfito de sodio, que sería la cantidad, o hasta aquí más o menos, el cálculo. Con esa cantidad de sulfito de sodio en moles, podrían entrar en la reacción química y determinar ya, ahí sí, el volumen de solución. Siempre habrá que determinar primero la cantidad del soluto en la solución para poder entrar en la reacción química. Nosotros hemos hecho todo completo, digamos, todo en una sola galera, que también está muy correcto, pero si es que usted no se da cuenta, pues puede hacerlo paso a paso. A mí me parece mejor así, porque así no perdemos decimales tampoco en los cálculos y tampoco así nos perdemos en el razonamiento tampoco. Bien. ¿Preguntas hasta ahí, chicos?
¿no? Entonces podemos determinar, bueno, hacer el siguiente ejercicio. Podemos continuar con el siguiente ejercicio. Ya. Vamos al siguiente ejercicio. Dice, una solución acuosa de ácido sulfúrico contiene 300 gramos de ácido puro por litro de solución. Calcular el volumen de ácido sulfúrico, el volumen de solución de ácido sulfúrico necesario para producir 4.8 gramos de yodo, considerando la siguiente reacción. Entonces, chicos, primerito que hay que hacer, igualar la reacción química. Entonces, iguale la reacción química y me cuenta cuáles son los coeficientes. ¿Alguien tiene ya los coeficientes? Profe, ahí me quedó 10 HI
más 2 KMNO4 más 3 H2SO4. Esos son los reactivos. Y en el reactante me quedó 5 de yodo, más 2 de MnSO4, más K2 de SO4 y más 8 de H2O. Ya, muy bien. ¿Están de acuerdo los demás? Bien, muchas gracias entonces. Bien, ahora chicos, miren, nos dan de dato el volumen, no, me piden determinar el volumen de solución y me dan la concentración, 300 gramos por litro de ácido sulfúrico. Y de dato me dan la cantidad de yodo que se produce. Y el yodo es un producto. Entonces vamos a pasar de productos a reactivos de ácido sulfúrico y de ácido sulfúrico puro a una solución de concentración 300 gramos por litro. Entonces vamos a ir de atrás para adelante, ¿sí? Entonces vamos a determinar el volumen de solución a partir de la cantidad de producto obtenido, la cantidad de yodo obtenido, ¿sí? Aquí necesitamos el peso molecular del yodo y hay que tomar en cuenta que el yodo es una molécula diatómica. Entonces, multiplicamos el peso atómico del yodo por 2 para obtener el peso molecular, que sería 253.8. Y cambiamos estos gramos a moles de yodo con el peso molecular, 253,8 gramos de yodo. Una mol de yodo. Ya tenemos en moles. Ahora sí vamos a la reacción química igualada y vemos cuáles son los coeficientes. Los coeficientes dicen que con 5 moles de yodo se necesitan 3 moles de ácido sulfúrico. Necesitaríamos 3 moles. Un segundito, chicos, ¿ya? Entonces, hasta aquí estaríamos determinando el número de moles de ácido sulfúrico que se necesitan para que obtengamos 4.8 gramos de yodo. Pero no tenemos en moles, sino en una solución. Entonces vamos cambiando igual de unidades. De moles a gramos con el peso molecular. Una mol de ácido sulfúrico, 98 gramos de ácido sulfúrico. Ahí tendríamos en gramos de ácido sulfúrico que necesitamos para obtener 4.8 gramos de yodo. Pero no tenemos gramos puros, sino en solución. Y aquí vamos con la concentración. La concentración es 300 gramos de soluto por litro de solución, es decir, 300 gramos de ácido sulfúrico por litro de solución. ¿Qué hemos determinado hasta aquí? La cantidad, el volumen en litros de solución de ácido sulfúrico de concentración 300 gramos por litro que se necesita para obtener 4.8 gramos de yodo. Y una vez pongamos en centímetros cúbicos de solución para que nos dé un valor más o menos considerable. 1000 centímetros cúbicos de solución, 1 litro de solución y tendríamos ya el volumen. Cuéntame entonces, ¿cuánto me quedaría el volumen?
Sería 3,7. 3,7 centímetros cúbicos de solución. Entonces, nuevamente, chicos, les sugiero que escriba al lado qué significa 3,7. Significaría que se necesita 3,7 centímetros cúbicos de una solución de ácido sulfúrico de concentración 300 gramos por litro para obtener 4,8 gramos de yodo en esta reacción química. ¿Sí? Escribimos entonces. Podemos pasar al siguiente ejercicio. Muy bien. Vamos al siguiente entonces. Dice, se hacen reaccionar 200 gramos de piedra caliza que contiene 60% de carbonato de calcio con una solución de ácido clorhídrico 30% en peso y densidad 1,15 gramos por centímetro cúbico. La reacción transcurre en condiciones normales, ojo, no, condiciones normales de presión y temperatura, y me piden calcular una serie de situaciones. A. La masa de cloruro de calcio formado. El cloruro de calcio está de parte de los productos. B. El volumen de dióxido de carbono obtenido. C. Los litros de disolución de ácido clorhídrico consumidos en la reacción química. D. Si el rendimiento de la reacción química fuera 75%, calcular la masa de cloruro de calcio obtenida. Y nos dan la reacción química, pero en palabras. Entonces nos queda hacerlo en fórmulas e igualar. Porfa, hágalo y cuénteme cómo quedaría igualada la ecuación.
Bien, entonces cuéntenme, chicos, ¿cómo quedaría la reacción química? Quedó CaCO3 más 2HCl. En los reactivos quedó CaCl2 más CO2 más H2O. Muy bien, muchas gracias, Jordi. Sí, pues esa sería la reacción química. Ahora tenemos también los datos. Los datos que nos están dando en el ejercicio es la masa de la muestra. Los 200 gramos de caliza. La caliza es un mineral que tiene de porcentaje de pureza 60% de carbonato de calcio. También nos dan la concentración de una solución de ácido clorhídrico y su densidad, 30% en peso y 1.15 gramos por centímetro cúbico de solución. Bien, entonces, para determinar el literal A, que me piden la masa de cloruro de calcio formado, necesitamos saber cuánto exactamente de estos 200 gramos es carbonato de calcio puro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar el carbonato de calcio puro a partir de estos 200 gramos de muestra, multiplicando por el porcentaje de pureza, 60 sobre 100. Tendríamos 120 gramos de carbonato de calcio puro. Eso sería lo disponible, la masa del reactivo disponible para la reacción química. Recuerden que solo lo puro, solo el carbonato de calcio puro puede entrar en la reacción química. ¿Sí? Entonces, con esa cantidad vamos a determinar la masa, vamos a hacer el literal A, determinar la masa de cloruro de calcio a partir de esta cantidad de 120 gramos de carbonato de calcio puro. ¿Sí? Vamos a ir desde los reactivos hacia los productos. Primero cambiamos a moles con el peso molecular. 100 gramos de carbonato de calcio, 1 mol de carbonato de calcio. Con esto vamos a la reacción química igualada. Y en la reacción química igualada me dice, con 1 mol de carbonato de calcio se producen 1 mol de cloruro de calcio. Hasta aquí tendríamos las moles de cloruro de calcio obtenidas a partir de 120 gramos de cloruro las moles de cloruro de calcio obtenidas a partir de 120 gramos de carbonato de calcio. Como me piden mi masa de cloruro de calcio, entonces hay que cambiar con el peso molecular. ¿Alguien por ahí tiene el peso molecular? Entonces, 111 gramos de cloruro de calcio hay en 1 mol de cloruro de calcio. Por lo tanto, con esto ya obtendríamos los gramos de cloruro de calcio obtenidos a partir de 120 gramos de carbonato de calcio. ¿Cuánto me queda? $13,2. ¿Están de acuerdo? Confirmen, chicos. ¿Seguro sale 13,2?
¿No es 133.2? Creo que me parece más coherente por este 100, con este se simplifica y podría ser 13,2. 13,2, chicos. Muy bien. Esto hay que tomar en cuenta que sería Profe, el a mí producto. me salió 133.2. Ay, 133,2, perdón. Sí. Estaba mal, 133,2. Sí, 120 por 111 y dividido para 100. Sí, 133,2. Entonces, les comentaba que esta cantidad de cloruro de calcio, que sería de producto formado, sería la cantidad de producto teórico, tomando en cuenta que todo el carbonato de calcio puro se ha transformado en producto. ¿Sí? Como que hubiera un rendimiento del 100%. ¿Sí? Muy bien, vamos a la parte B. En la parte B me piden determinar el volumen de dióxido de carbono obtenido, es decir, el volumen de otro de los productos obtenidos. Entonces el procedimiento es más o menos igual. A partir de los 120 gramos de carbonato de calcio, transformamos a moles de carbonato de calcio. Vemos la reacción química igualada y relacionamos con los coeficientes de la reacción química igualada, donde dice que una mol de carbonato de calcio, con una mol de carbonato de calcio se obtiene una mol de dióxido de carbono. Hasta ahí tendríamos en moles de dióxido de carbono. Y como estamos para el volumen es en condiciones normales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir volumen en condiciones normales? Que en condiciones normales cualquier mol de sustancia gaseosa va a ocupar un volumen de 22,4 litros. Ahí tendríamos el volumen. ¿Cuánto me queda el volumen, chicos? $26.88. Confirmen, chicos. Muy bien. Vamos al siguiente literal. El siguiente literal C. Me piden encontrar los litros de disolución de ácido clorhídrico consumidos en la reacción. Ahora vamos a ver cuánto de el otro reactivo, el volumen de la solución, se va a consumir en la reacción química. Es decir, igual, con los 120 gramos de carbonato de calcio, igualito con esta misma cantidad. Solamente que ahora vamos a relacionarle con el ácido clorhídrico en la reacción química. De acuerdo a la reacción química dice que una mol de carbonato de calcio reacciona con 2 moles
de ácido clorhídrico. ¿Qué estaríamos calculando hasta ahí? Las moles de ácido clorhídrico puro necesarios para que reaccionen con 120 gramos de carbonato de calcio. No tengo en moles, sino tengo en una solución de 30% en peso. Voy a cambiar de moles a gramos con el peso molecular. Una mol de ácido clorhídrico, 36,5 gramos de ácido clorhídrico. ¿Qué tendríamos hasta ahí? Gramos de ácido clorhídrico necesarios para que reaccionen con 120 gramos de carbonato de calcio. No tenemos en gramos de ácido clorhídrico puro, sino en una solución de concentración 30% en peso. 30 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. 30% en peso. ¿Qué tendríamos hasta ahí? Los gramos de solución de concentración 30% en peso de ácido clorhídrico necesarios para que reaccionen con 120 gramos de carbonato de calcio. No queremos en gramos de solución, sino en volumen. Entonces, 1.15 gramos de solución hay por cada centímetros cúbicos de solución. Nos piden en litros de solución, entonces cambiamos de centímetros cúbicos a litros. 1000 centímetros cúbicos, 1 litro de solución. Con eso tengo el volumen de solución en litros, el volumen de solución de ácido clorhídrico 30% en peso y densidad 1.15 necesarios para que reaccionen con 120 gramos de carbonato de calcio contenidos en 200 gramos de caliza del 60% de pureza. ¿Cuánto me da este volumen? $0,25. Muy bien. Entonces se necesitan 0,25 litros de solución de ácido clorhídrico 30% en peso y densidad 1.15 para que reaccionen con 120 gramos de carbonato de calcio. Muy bien. Y vamos con el último literal D. El literal D dice, si el rendimiento de la reacción es 75%, calcular la masa de cloruro de calcio. Entonces quiero la masa de cloruro de calcio, pero aplicado el rendimiento del 75%, es decir, quiero la masa de cloruro de calcio real de mi producto obtenido realmente con el 75% de rendimiento. ¿Qué hay que hacer? A partir de la masa teórica, es decir, de estos 133,2 gramos de cloruro de calcio que calculé en el literal A, que son teóricos, aplicar el porcentaje de rendimiento y calcular 75%. Ahora, chicos, siempre acordarse que la cantidad de masa real es menor que la cantidad de masa teórica. Entonces, si yo al hacer este cálculo 133.2 por 75 para 100, obtengo una cantidad menor, por ejemplo 99.9 gramos de cloruro de calcio, que van a ser los reales, estaría bien. ¿Por qué? Porque la cantidad real siempre es menor que la cantidad teórica. Si es que me sale diferente, si me sale más, por ejemplo 135, 140, pues ahí algo estoy haciendo mal. Porque siempre la cantidad real
del producto es menor que la cantidad teórica. La cantidad teórica siempre es la más ideal, siempre es la mayor, es asumiendo un rendimiento del 100%, es lo más óptimo para una reacción química. Sí, chicos, estamos de acuerdo en el último literal, por si acaso. Sí. Entonces creo que con este nos vamos a quedar hasta ahí, ¿sí? Para la siguiente clase, entonces, revisar el siguiente ejercicio que nos queda, que es el 141, y empezar también con la parte de reacciones químicas en pesos equivalentes. ¿Sí? No se olviden entonces, chicos, que hay que irse preparando para la siguiente semana, ya el control 3, el control 4, luego de ese la prueba, y en la tercera semana de aquí ya sería el examen, y con eso ya estamos muy próximos a terminar el semestre, así que échele ganas, échele bastante estudio ahí, por favor, y participe de las clases, chicos, no vayan, o sea, y de parte mía es bastante frustrante que usted no me responda porque como no les veo, entonces no sé si están ahí, si están haciendo, si no están haciendo, etc. Y si no tengo su retroalimentación, pues no sé qué está pasando. Entonces dígame cualquier cosa. No, profe, está difícil, no podemos igualar. No, profe, ¿cómo? Entonces ahí hacemos juntos, pero que me deje hablando sola, eso es bien frustrante, ¿sí? Eso sería, chicos, la clase del día de hoy y ya nos vemos el día viernes.